Hablemos de esos momentos en que la vida se siente como una carrera que simplemente no termina. El cansancio no es solo físico, ¿verdad? Se mete hasta el alma y nos deja vacíos. Hoy vamos a analizar una guía muy práctica y a la vez muy profunda para esos momentos, todo basado en un solo versículo de la Biblia que es potentísimo. Pensemos en esto como una orientación vital para gente que se siente cansada, golpeada y sobre todo muy distraída. Para entenderlo mejor, usemos una imagen que todos conocemos. Es como un auto. Nadie se queda sin gasolina de un momento a otro. Es un proceso lento, ¿no? Es el resultado de descuidarse, de asumir que todavía queda suficiente en el tanque, de seguir manejando sin hacerle caso a las luces de advertencia. Bueno, exactamente así se vacía el alma. Y este drenaje, este vaciado, ocurre en etapas. Primero, se pierde el enfoque. La mirada empieza a irse para todos lados. Luego, y como consecuencia directa de eso, el corazón se enfría. Esa pasión, ese amor, ya no queman como antes. Y al final, aunque por fuera todo parezca más o menos normal, por dentro el alma ya está tirando de las reservas. Es un colapso silencioso que se viene cocinando desde hace mucho. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico central? El problema de fondo es que, muchas veces, el alma no se agota por falta de información o de fe, sino porque tiene la mirada completamente dispersa entre las miles de cosas que nos exige la vida moderna. Y aquí vemos un contraste que es clave. Por un lado, está todo lo que pelea por nuestra atención. El ruido constante de todo, el peso de las responsabilidades, lo que los demás piensan de nosotros e incluso, ojo, un análisis obsesivo de uno mismo. Frente a todo ese caos, la Escritura propone una simplificación radical, un solo y único punto de enfoque. Y claro, cuando ese centro se pierde, se crea un vacío. Y como la naturaleza detesta el vacío, otras cosas se meten a ocupar ese lugar sin pedir permiso. La ansiedad encuentra un hogar perfecto, el miedo se instala cómodamente, la comparación constante con los demás se vuelve la norma, y al final, el propio cansancio se convierte en el centro de nuestra vida. Bueno, frente a este diagnóstico, el texto de Hebreos nos presenta no una simple frase para sentirnos mejor, sino una receta, una instrucción práctica y urgente para el alma cansada. Es, en esencia, una reorientación fundamental. Aquí está, este es el texto completo. Cada parte de este versículo está diseñada para sostener a quienes están en plena carrera pero ya sienten el peso y el desgaste. Vamos a desglosarlo, porque de verdad cada frase es un ancla. Y aquí viene el punto crucial. La primera instrucción del texto no es «échale ganas» o «busca fuerzas en tu interior». No. Lo primero, lo más fundamental, es un acto de corrección, redirigir la mirada. La vida espiritual no se sostiene solo con impulsos emocionales, sino con un enfoque correcto. Ahora entramos en la parte del versículo que ofrece el descanso más profundo. No solo nos dice dónde mirar, sino a quién estamos mirando. Y créanme, esta descripción lo cambia absolutamente todo. ¿Qué significa eso de autor y consumador? Significa que Él es el origen, la fuente de donde nace la fe, y también es quien la lleva a su meta, a su plenitud. O sea, para ponerlo más claro, la fe no es una hazaña personal. No nace de nuestra capacidad ni depende de nuestra fuerza para llegar a la meta. Comienza y termina en Cristo. Entender esto es lo que trae un descanso serio teológico. Le recuerda a la persona que siente que ya no puede más, que su fe no depende de su capacidad para sostenerse, sino de aquel que la empezó y que se va a encargar de llevarla a su destino final. Es un alivio tremendo. Y esto nos muestra brillantemente dos maneras de vivir la fe. Una está centrada en el yo, que nos lleva a estarnos analizando y midiendo todo el tiempo, evaluando todo según cómo nos sentimos hoy. El resultado es una espiritualidad pesadísima y agotadora. La otra, en cambio, está centrada en Cristo, y esa nos saca de esa prisión interior y nos lleva a una contemplación que libera y enfoca. Ahora, pasemos a la siguiente parte del versículo, que es increíble porque nos muestra cómo el propio ejemplo de Jesús nos da un modelo poderoso para soportar las dificultades sin que nos consuman. Miren esta progresión, es impresionante. Primero, la cruz. Jesús soportó la cruz, con todo su dolor y su humillación. ¿Y cómo lo hizo? Manteniendo su mirada fija no en el sufrimiento del momento, sino en la realidad que venía después, en el gozo puesto delante de él.
Y el resultado final de esa resistencia enfocada no fue la derrota, sino la exaltación al trono. Esto es clave. La fe no niega que el dolor es real o que las pruebas pesan. No es un maquillaje para el sufrimiento. Lo que hace es negarse a darle al sufrimiento el derecho a tener la última palabra en la historia. Jesús no se dejó definir por la cruz, caminó a través de ella hacia lo que venía después. Y la frase menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, es monumental. A veces lo que más nos rompe no es el dolor en sí, sino la vergüenza de fallar, de parecer débiles, de obedecer a Dios cuando eso no se ve nada glorioso. Cristo nos enseña que hay obediencias que tienen que pasar por la vergüenza antes de llegar a la gloria, y que la opinión de los demás no puede cancelar el propósito de Dios. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio. Si nos hemos estado sintiendo vacíos, si el tanque está en cero, ¿cómo recargamos ese combustible espiritual? ¿Cómo salimos de ese agotamiento? Al final, todo se resume en esto. La recuperación no empieza negando el cansancio o poniéndose una máscara de fortaleza. Comienza con un acto simple pero totalmente decisivo, cuando la mirada vuelve a Cristo, y con ella vuelve el orden al alma. Cuando Él ocupa de nuevo su lugar central, el dolor deja de mandar, y el cansancio ya no gobierna. Así que este análisis termina con una pregunta clave para la reflexión personal. ¿Hace cuánto tiempo no se ha hecho una pausa para revisar seriamente dónde está puesta la mirada? ¿Y cuánto tiempo se ha caminado con el tanque espiritual casi vacío sin admitirlo? Detenerse a pensar en esto puede ser el primer paso para encontrar de nuevo el rumbo.